El Papa ha hecho su viaje a Hungría y a Eslovaquia. Lo ha hecho, ha regresado a Roma. Y este viaje, que tenía como máxima expectación lo que iba a ocurrir entre el Papa y Orbán, el primer ministro húngaro, este viaje ha servido para dos cosas. Primero, para ver que efectivamente esa reunión se produjo, pero no fue en privado, o sea, fue en un grupo en el cual estaba presente también el presidente de Hungría y el vicepresidente, y por lo que hemos podido saber no hubo un diálogo a solas entre el Santo Padre y el primer ministro de Hungría. Ha servido también para confirmar que el Papa está completamente recuperado, no solamente de su operación, sino que en general, por lo menos lo que aparece, y creo que es justo decirlo, en general tiene bastante buena salud. Creo que son dos cosas en las que estaban puestos los focos de la atención y que han quedado claras. Ha tenido, entre otras cosas, quisiera destacar dos que me parecen muy positivas, ha tenido una vez más el Santo Padre de la oportunidad de afirmar sin ningún tipo de ambigüedad que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y nada más, y que solo a eso se le puede llamar matrimonio. También ha sido clarísimo el Papa con el tema de la defensa de la vida, la condena del aborto, llegando incluso, no es la primera vez que lo ha hecho, a calificar de sicarios, es decir, los que matan por encargo, a aquellos que colaboran con el aborto. En este tema, tanto en la defensa del matrimonio como en la defensa de la vida, el Papa insiste una y otra vez y no tiene ningún tipo de ambigüedad. Esta semana se ha presentado un libro, Hacer justicia ante Dios, un libro sobre Europa que tiene un capítulo que se llama así, Hacer justicia ante Dios, y que se debe al Papa emérito, a Benedicto XVI. Es un capítulo inédito, interesante, como todas las cosas que escribe el Papa Benedicto, y él en ese capítulo habla de la necesidad de responder ante Dios de la defensa, no solamente de la naturaleza, de la tierra que hemos recibido como custodios y no como dueños, sino también de la defensa de la naturaleza del hombre. El Papa emérito recuerda que si estamos preocupados por defender los mares y la capa de ozono y evitar la contaminación, bueno, pues también tenemos que estar preocupados por defender la naturaleza del hombre, y que si el deterioro de la naturaleza, de la tierra, de todo aquello en lo que vivimos, la atmósfera, el agua, si el deterioro de eso es peligroso, es también muy peligroso, con graves consecuencias, violar la naturaleza humana. Y se refiere el Papa emérito a esa naturaleza humana desde el punto de vista de que Dios nos ha creado hombre y mujer. Interesante esta perspectiva que aporta el Papa emérito. Hay que respetar la naturaleza, sí. Hay que respetarla, sí. Pero hay que empezar por respetar la naturaleza humana que nos ha creado nuestro Señor como hombre y mujer, y que es lo mismo que tiene graves consecuencias, que se vulnere, que se destruya la tierra, el aire, los mares, pues también tiene graves consecuencias para la persona y para la sociedad, que se vulnere, que se destruya, que se olvide que hay una naturaleza humana cuyos límites no pueden ser franqueados. Otro tema de esta semana ha sido la puesta en circulación de un concepto que me parece interesante, el concepto que llama el fedevacantismo, fede de fe, fedevacantismo. Parangona otro concepto que se llama la sedevacantismo. Se dice que una persona es sedevacantista o el sedevacantismo cuando esta persona afirma que la elección del Papa Francisco fue inválida y que por lo tanto no hay ningún Papa gobernando la Iglesia en este momento. Esos son los llamados sedevacantistas. Pero ahora se ha puesto en marcha otro concepto que parangona esto, que se le llama el fedevacantismo, es decir, una iglesia sin fe, una iglesia que es mera estructura, una iglesia que ha abandonado la fe
auténtica, la fe de sus mayores, la fe de sus orígenes. Una iglesia en la que todo lo sobrenatural está siendo dejado de lado, en que el respeto a la tradición está siendo marginado para poder entregarse sin ningún pudor a las exigencias del nuevo orden mundial. Esta iglesia sin fe, esta iglesia atea, sería una iglesia fedevacantista, es decir, una iglesia en la que la fe ya no existe, la fe está vacante. Lo que me parece realmente grave y peligroso es que poco a poco, en esta batalla del lenguaje que llevamos ya décadas sufriendo, poco a poco empieza a identificarse como rigorista a las personas que tienen fe. Es decir, se considera como si fuera un insulto que todo aquel que tiene fe en Dios nuestro Señor, con todo lo que eso significa, que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, que existe vida eterna, que los milagros existen, que hay un juicio, que el Señor está presente en la Eucaristía, que hay un bien y un mal objetivos. Bueno, todo lo que lleva consigo la fe, todo eso hoy empieza a considerarse ya como una muestra de rigorismo. Y cada vez son más los que identifican rigoristas con creyentes y los que insultan a los creyentes llamándoles rigoristas. Todo aquel que dice, no, pero es que esto es lo que está en el Evangelio, o esto es la tradición de la Iglesia, eres un rigorista. Eso es cada vez más frecuente y es realmente terrible y peligroso. Peligroso porque en esta iglesia atea, en este fedevacantismo en el que estamos introduciéndonos, pues se emplea el insulto para denigrar y para acabar no con los que pretenden que tenga que hacerse solamente la misa tradicional, sino contra aquel que simplemente tiene fe en Dios y que dice yo creo en Dios y lo creo con todas sus consecuencias. Una iglesia formada por creyentes es una iglesia, para estos, es una iglesia rigorista. Y hay una campaña, efectivamente, de insultos y de acoso a todos aquellos que siguen diciendo yo quiero que me dejen tener la fe de mis padres. Esto se está produciendo y es realmente muy peligroso. Lo que olvidan estos miembros de la iglesia atea o de la nueva iglesia, lo que olvidan es que al margen de sus creencias o de sus no creencias, Dios existe. Dios existe al margen de ellos, también al margen de mi fe. Dios existe. En cambio, los creyentes, que eso no significa que por ser creyente no seas un pecador, los creyentes decimos todos los días al empezar la Santa Misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Los creyentes tenemos la ventaja sobre los ateos, tenemos la ventaja de que creemos en el poder de Dios y que creemos que el Señor es el único dueño de la historia. Esta fe en la existencia de Dios y en el poder de Dios y en el amor de Dios nos ayuda muchísimo. Nos ayuda, por ejemplo, a no devolver mal por mal, como nos enseñó el Señor, a no devolver insulto por insulto, a no tirar piedras contra los que nos tiran piedras, aunque sinceramente tendríamos muchas piedras para tirar. Nos ayuda a poner la otra mejilla, y nos ayuda a mantener la fe y la esperanza, incluso cuando nos insultan, cuando nos calumnian y cuando nos persiguen. Creemos en Dios y queremos una iglesia que crea en Dios. Queremos una iglesia que no haya perdido la fe de sus mayores. Queremos una iglesia que se arrodille ante Dios para no arrodillarse ante los hombres. La iglesia atea es agresiva, se dedica a insultar, pretende acabar con todo aquello que huele a sobrenatural, pero la iglesia atea, insisto, se olvida de que Dios sí que existe y que Dios es el Señor de la historia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.